¿Cómo les va? ¿Cómo están? Estamos nuevamente con ustedes presentando este tiempo maravilloso, celebrando nuestros 10 años aquí en la ciudad de Esquel. Esto es tierra fértil para todos ustedes que nos están sintonizando a través de Facebook, a través de este medio, ¿verdad? Y en este día vamos a continuar haciendo esta fiesta. Para esto, el grupo de alabanza de Caleta, Córdoba, allí cerquita, allí en Comodoro Rivadavia, a unos kilómetros hacia el noreste de Comodoro. Ahí está Caleta, Córdoba, para todos aquellos que desconocen, pero ahí hay una iglesia que canta y alaba al Señor, y aquí con nosotros ahora este maravilloso grupo ayudándonos y llevándonos, ¿verdad?, a alabar y a bendecir al Señor. Los presentamos y aquí están con nosotros.
Yo quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín y tu humildad colocó el jardín en mí. Si vendiese lo que tengo a cambio de tu amor, yo fallaría. Pues tu amor no se compra ni se merece, tu amor no se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. 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 Será Yahvé. Será Yahvé. Dios ha sido bueno y Él quiere seguir renovando nuestro interior. Él quiere llevarnos allí a las alturas, donde nosotros podamos experimentar su gracia, su poder en una mayor medida. Y seguimos en esta fiesta porque creemos que cuando cumplimos años debe hacerse una hermosa fiesta. Y nosotros estamos felices de poder estar en los propósitos del Señor. Vamos a escuchar una alabanza y agradecidos también porque la disposición de nuestros hermanos, aunque estén lejos, pero en este caso Lucía nos envía esta canción, así que agradecidos a Dios. No hay temor, yo creo en ti, duda no hay
desde que vi tu fiel amor, mi defensa una y otra vez. Tengo esperanza solo en ti, mi fortaleza está en ti, tu fiel amor, mi defensa una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor, yo creo en ti, Señor. Vierte tu amor dentro de mí, tu gran poder demuestra aquí. Espíritu, ven, derrámate una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallará. Tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás. Tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor, creo en ti, Señor. No hay temor, yo creo en ti, duda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa una y otra vez. Gracias a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Gracias a Dios por lo maravilloso que es Dios y por la palabra que viene, que nos reconforta, que nos edifica. Y aquí todos ustedes con nosotros, escuchando lo que Dios tiene para decirnos hoy, una palabra del cielo para nosotros, para hablar a cada corazón. Recibí esta palabra. Para esto, mi querido hermano y amigo desde Costa Rica, Sadrach Mesa, nos trae la palabra de Dios y creo que Dios tiene un propósito a través de este mensaje. Escúchalo y podés disfrutar en esta hora de lo que Dios te va a hablar. Reciban un cariñoso saludo de parte de su servidor, Sadrach Mesa, profesor de Biblia y Teología del Seminario ESEPA aquí en Costa Rica. Qué gran alegría me dio la comunicación de nuestro hermano, su pastor Manuel Mancilla, que me invita a compartir este 10º aniversario de ustedes, la Iglesia Tierra Fértil. Todavía recuerdo cuando el hermano me cuenta y me dice, vamos a regresar a nuestro país, vamos a regresar a Argentina. Y ahora que él me habla y me cuenta de que ustedes están celebrando su 10º aniversario.
qué alegría me da, y para mí es un privilegio ser parte, amados hermanos, de esta celebración que ustedes tienen. Les deseo lo mejor, otros 10 años más de bendición, que el Señor los use grandemente para predicar la palabra del Señor, para discipular, para ser discípulos para el Señor, para ser sal de la tierra y luz del mundo. Y qué bueno que mi hermano Manuel me ha permitido y me ha invitado a compartir con ustedes la palabra de Dios en esta ocasión. Y yo quiero hacerlo entonces, y lo voy a hacer del libro de Esdras, que está en el Antiguo Testamento. Ustedes pueden leer este libro, les animo. Son 10 capítulos en el libro de Esdras. Y pensé en Esdras porque esto es una ocasión especial, la de Esdras. Este es el tiempo cuando el pueblo de Israel, luego de estar cautivo en Babilonia, regresa a Jerusalén, regresa a Judá. Ahora, ellos regresan en el año 538 antes de Cristo, y según la narración de Esdras 1 al 6, regresan bajo el liderazgo de Zorobabel. Y lo principal que ocurre en Esdras 1 al 6 es la reconstrucción del templo. Ustedes recordarán que Salomón había construido un templo, y este templo es destruido por los babilonios en la deportación final, que es allá por el año 586 antes de Cristo. Entonces, el rey Ciro permite que el pueblo regrese en el año 538, y ellos comienzan poco a poco a tratar de reconstruir el templo, algo central para la nación. Y les toma en realidad 20 años, les toma eso, 22 años, porque es hasta el año 516 antes de Cristo que ellos finalizan esa reconstrucción. Y dice la narración de Esdras que algunos que habían conocido el templo anterior, destruido en el año 586, al ver esto, algunos lloraban diciendo, ¿verdad?, ¿cómo es posible que aquello tan bello, tan grande, tan majestuoso se haya destruido y ahora solo hemos podido construir este templo tan humilde, etcétera, etcétera? Entonces, Esdras no regresa con ese grupo, Esdras regresa después. Es probable que inclusive 50 o más años después de la inauguración de este pequeño templo, regrese Esdras a Jerusalén. Es probable que sea contemporáneo de Nehemías. Y ustedes recordarán que Nehemías 1 dice que Jerusalén estaba en ruinas, la ciudad estaba en ruinas, el pueblo estaba en oprobio. Estaban hablando de que no se habían reconstruido las murallas de la ciudad, y Nehemías regresa para eso. Pero parece que ellos fueron contemporáneos, Esdras y Nehemías. ¿Qué quiero decir entonces al recordar la historia de Esdras? Que Esdras vive en un tiempo en donde el pueblo de Israel necesita recobrar su identidad. El pueblo de Israel necesita saber quién es Israel. Y si quieren pueden leer Esdras capítulo 9, donde hay una oración de Esdras, una oración de reconocimiento de Dios, de la justicia de Dios, una oración del reconocimiento del pecado del pueblo y que la deportación fue consecuencia del pecado del pueblo. Y Esdras confiesa el pecado del pueblo y pide que la misericordia de Dios una vez más se manifieste. Claro, primero reconoce que efectivamente ya se manifestó la misericordia de Dios. Es decir, el hecho de que haya quedado un resto, un grupo pequeño y que esos hayan querido retornar, ya eso significa que haya estado la misericordia de Dios con ellos. Pero Esdras se pregunta de si no hay algo más, si no hay algo más todavía para ellos, ¿verdad? Entonces es un tiempo crítico para la nación de Israel, pero también es un tiempo especial para el plan de Dios. ¿Por qué?
Pues porque en realidad el pueblo de Israel comenzó a existir con Abraham por la pura misericordia de Dios. Por la pura misericordia de Dios. O sea, Israel no es en primer lugar el pueblo escogido de Dios. Israel es en primer lugar el pueblo creado por Dios. Dios crea a Israel. Israel no existe. Abraham no puede tener hijos. Sara no puede tener hijos. Por lo tanto, Dios tiene que intervenir milagrosamente para darles un hijo. Ese hijo es Isaac. Isaac es hijo de Dios en primer lugar y en segundo lugar es hijo de Abraham y de Sara. O sea que Dios milagrosamente crea descendencia. Soberanamente y poderosamente Dios crea descendencia de Abraham, que es Isaac. Y si ustedes recuerdan, Isaac se casa con Rebeca, ¿no es cierto? ¿Y qué dicen las Escrituras? Que Rebeca no podía tener hijos, era estéril. Ahí terminó la descendencia de Abraham que Dios le había dado milagrosamente. Pero Dios interviene otra vez de manera poderosa. Dios interviene otra vez con su poder, obrando de manera milagrosa. Dios interviniendo para crear a Israel, y Dios le da a Rebeca y a Isaac la posibilidad de tener hijos. Y ellos tienen dos hijos, Esaú y Jacob. ¿Se acuerdan? Pero ellos nacen por el poder milagroso de Dios. Y ustedes saben que Abraham, Isaac y Jacob y los 12 hijos de Jacob van a constituir a la nación de Israel. Por eso yo les digo, lo primero que debemos decir de Israel no es que Israel es el pueblo escogido por Dios. No. Israel es el pueblo creado por Dios. Creado por Dios. Y es por eso que la Biblia enseña en el Nuevo Testamento que la iglesia es el nuevo Israel, porque la iglesia es creada por Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que sí le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, ni de voluntad ni de carne, ni de sangre, sino que son hijos de Dios. Son engendrados por Dios. Dios crea a su pueblo. Dios crea a Israel como su pueblo en el Antiguo Testamento y continúa creando y siempre ha creado a su pueblo, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces, Israel sí está en un momento crítico de su historia en el tiempo de Esdras y necesitan recobrar la identidad de quienes son. Necesitan recobrar su sentido de misión. ¿Para qué los escogió Dios? Necesitan ellos comportarse como pueblo de Dios. Necesitan ellos conocer la ley de Dios. Necesitan obedecer la ley de Dios. Necesitan humillarse ante su Dios. Todo eso necesita el pueblo de Israel. Pero no debemos olvidar de que el propósito de Dios es a pesar de Israel. El propósito de Dios incluye a Israel. Dios quiere usar a Israel. Pero si Israel no se deja, Dios no va a fracasar. Dios va a empujar y a empujar su historia. Así que es maravilloso lo que Dios está haciendo en esta época, allá por el año 450 antes de Cristo, 460 antes de Cristo, 440 antes de Cristo, con el ministerio de Esdras, que se describe en Esdras capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Yo les invito entonces a leer esa historia y recibir de allí bendición del Señor. Y yo quiero concentrarme para ustedes, para dar una enseñanza y una aplicación. Quiero concentrarme en Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice este versículo, que es un versículo compacto. Esdras había preparado su corazón
para investigar la ley del Señor, para practicarla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Voy a leerlo otra vez. Esdras había preparado su corazón para investigar la ley del Señor, para practicarla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amados hermanos, en la palabra de Dios hay versículos que son versículos claves. Son claves porque son densos, tienen mucho contenido. De alguna manera resumen muchas cosas para nosotros. De alguna manera comunican no solo una verdad, sino verdades que la palabra de Dios ha querido transmitir al ser humano. Por ejemplo, San Juan 3:16 es uno de ellos. San Juan 3:16 de seguro es una manera a través del cual podemos nosotros explicar el propósito de Dios, el plan de Dios para la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así hay otros versículos, pero este de Esdras, hermanos, es un versículo ministerial, es un versículo que debe ser lema para nuestra vida. Es un versículo que puede ser lema para la iglesia Tierra Fértil. Es un versículo que puede ser programático para muchos de ustedes. Puede ser que el Señor les hable en esta ocasión para que usted haga lo que este versículo dice. No se pierda la oportunidad de cambiar de rumbo en esta ocasión. No se pierda la oportunidad de hacer un nuevo propósito en su vida. No pierda la oportunidad de hacer un proyecto de Dios para su vida a raíz de la meditación y de la reflexión que tenemos en este versículo. Esdras había preparado su corazón. Esdras había dedicado su corazón. Esdras había tomado una decisión. Esdras había hecho un proyecto. Esto no es casualidad, amados hermanos. Los seres humanos, déjenme decirles, tenemos el privilegio de hacer proyectos para nuestra vida. No todos los hacemos. No todos inclusive somos conscientes de todos los proyectos que tenemos. Pero es seguro que todos podemos hacerlo. Es seguro que todos podemos hacer planes y proyectos. ¿Por qué? Porque eso es parte de la vida. Es así como Dios nos ha hecho. Dios nos ha dado estas capacidades. Dios nos ha dado la libertad para construir nuestro proyecto, nuestra vida. Si algunos de ustedes que me escuchan, que seguro habrá muchos, decidieron, por ejemplo, y dijeron, voy a estudiar. Entonces usted ha estudiado. Tal vez usted ha terminado una carrera. Tal vez hay personas que han terminado una carrera. Déjenme decirles que los que han terminado carreras es porque en un momento dado comenzaron ese proyecto. Como les digo, con mayor conciencia, con menos conciencia. Pero ¿cómo marca la vida de una persona cuando lo hace? ¿Por qué? Porque son años dedicados a eso. Hay inversión de dinero en eso. Hay inversión de tiempo en eso. Y existe la posibilidad que luego de haber estudiado una carrera, una profesión, luego existe la oportunidad de ponerla en práctica, de trabajar en eso. Yo sé que no siempre se cumplen estas cosas, pero ustedes saben que sí se cumple también en algunos o en muchos. Y de eso es lo que estoy hablando. Imagínense el impacto que es el estudio de una carrera y luego trabajar en eso uno el resto de su vida hasta una jubilación. ¿Qué es lo que quiero que notemos en esto? Lo que quiero que notemos es la capacidad que tiene el ser humano de proponerse una meta, de lograr una meta
y de dedicar la vida a esa meta. ¿No es cierto? ¿No es cierto que tenemos esa capacidad? Tal vez no todos podemos reconocer en nuestra vida ese proyecto, un proyecto de vida. Tal vez no todos podemos reconocer eso. A ustedes, jóvenes, tal vez ustedes están definiendo su proyecto. Gloria a Dios, háganlo en el Señor. Dios les ha dado esa oportunidad. Algunos de nosotros nos hemos dedicado a lo que llamamos al ministerio, a la obra del Señor. Ese es el caso mío. El caso mío, a los 18 años, yo recibo un llamamiento del Señor para dedicarme al ministerio. Ya estoy a 39, 40 años de haber tomado esa decisión. Y eso, desde luego, que ha sido mi vida y ha marcado mi vida. No importa la edad que usted tenga, déjeme decirle, usted puede tomar una decisión. Lo que Esdras hizo no era casualidad, no era casualidad. Esdras había preparado su corazón. Eso es algo profundo, preparado su corazón. ¿Para qué? ¿Qué había decidido Esdras hacer? ¿Cuál era su plan? ¿Cuál era su proyecto? Bueno, en primer lugar, dice, para investigar la ley del Señor. Para investigar la ley del Señor. Para estudiar la ley del Señor. Para inquirir la ley del Señor. Para investigar la ley del Señor. Para escudriñar la ley del Señor. Esdras quería saber, conocer la ley del Señor. Esdras está en el tiempo del Antiguo Testamento. Las escrituras de ellos constituían la instrucción, la Torá, la ley o instrucción. Y ya tenían otros libros, otros documentos, otras colecciones. Pero para nosotros que tenemos el Nuevo Testamento y el Antiguo, nosotros podemos hablar de la palabra de Dios. Esdras había decidido en su corazón dedicarse a investigar la palabra de Dios. Yo me pregunto cuántos de ustedes que me están escuchando, que me están viendo, han decidido dedicarse al estudio de la palabra de Dios. ¿Habrá alguno de ustedes que en algún momento de su vida dijo, yo voy a dedicar mi vida a estudiar la palabra de Dios, a investigar la palabra de Dios, a inquirir la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios, a indagar en la ley de Dios? ¿Alguno de ustedes habrá tomado esa decisión como Esdras lo hizo? Esdras no solo decidió dedicarse a investigar la ley de Dios. Esdras dice, también había decidido en su corazón practicar la ley de Dios, para practicarla. Y déjenme decirles que si usted dice, bueno, yo, la verdad es que sí, he estado estudiando la palabra de Dios. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos decidido poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cuántos hemos llegado a esa conclusión? ¿Cuántos hemos llegado a la conclusión de decir, para mí la palabra de Dios es primero? Para mí la palabra de Dios es lo más importante. Voy a poner en práctica la palabra de Dios en mi vida. Yo voy a ser un practicante de la palabra de Dios. No solamente voy a ser un investigador de la palabra de Dios. No solamente voy a ser un estudioso de la palabra de Dios. Yo voy a ser un practicante. Yo voy a vivir la palabra de Dios. Yo voy a someterme a la palabra de Dios. Yo voy a obedecer la palabra de Dios. Yo voy a cumplir la palabra de Dios. La palabra de Dios se va a hacer carne en mi vida. ¿Cuántos hemos tomado esa decisión?
Esdras había decidido en su corazón dedicarse a inquirir en la ley de Dios y en vivir, en practicar la ley de Dios. Y en tercer lugar, dice, porque no son dos cosas nada más. En tercer lugar, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras había dicho: yo voy a ser un maestro. Yo voy a ser un maestro de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes que me ven y escuchan son maestros de la palabra de Dios? ¿Cuántos han abrazado el ministerio, la responsabilidad, el privilegio de ser maestros de la palabra de Dios? ¿Cuántos lo han hecho? Pero noten que Esdras no solo ha decidido ser maestro de la palabra de Dios. Antes de ser maestro, porque esta es la pregunta. Si hay alguno que ha decidido ser maestro de la palabra de Dios, yo le pregunto, ¿pero qué ha decidido antes de ser maestro? ¿Qué ha decidido antes de ser maestro? Porque Esdras decidió un par de cosas antes de decidir ser maestro de la palabra de Dios. Antes de decidir ser maestro de la palabra de Dios, Esdras decide dedicarse a estudiar la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, y es hasta después de eso que decide ser maestro de la palabra de Dios. Déjenme decirles, hoy en día se necesita, amados hermanos, se necesitan maestros verdaderos de la palabra de Dios, maestros buenos de la palabra de Dios, maestros fieles de la palabra de Dios, porque se está cumpliendo como en los días que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo: predica la palabra, enseña a tiempo y fuera de tiempo. Vendrá tiempo donde habrá comezón de oír, decía Pablo, y se amontonarán muchos ante falsos maestros. Tú sé un buen maestro de la palabra de Dios. Dios anda buscando maestros de su palabra. ¿Quiénes van a decidir en este día dedicarse a ser maestros de la palabra de Dios? Enseñar a la iglesia, enseñar en Israel en el caso de Esdras, enseñar a la iglesia la palabra de Dios. ¿Quiénes lo van a hacer en este día? Ahora, hermanos, lo maravilloso de lo que estamos compartiendo es que aquí lo que tenemos es un proceso. Aquí lo que tenemos es un método que tiene pasos, y cada paso está ordenado. Cada paso está en su orden correcto. Aquí tenemos no una sola cosa. Aquí tenemos algo integral. Aquí tenemos el método integral de la vida cristiana. Aquí tenemos el método integral del líder cristiano. Aquí tenemos el método integral de aquellos que nos hemos dedicado a enseñar la palabra de Dios. ¿Y cuál es este método? Este método tiene 3 pasos: estudiar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Esos son los 3 pasos, y esos son, amados hermanos, ese es el orden de los pasos. Yo recuerdo cuando comencé a predicar en la iglesia, probablemente yo tenía 16 años, cuando mi pastor me pidió que predicara en la iglesia. Y déjenme contarles lo que yo hice. Yo no sabía nada de predicación, pero yo ya era un joven muy entusiasmado, muy fogoso, muy deseoso de servir a Dios, y lo estaba haciendo en las cosas que había que hacer allí en la iglesia. Y el pastor pensó que yo podía también hacer la parte de la predicación. Pero la verdad es que él no me enseñó, él no me preparó. Él asumió que yo iba a hacer algo y que iba a salir adelante. Efectivamente hice algo y salí adelante. Pero déjenme contarles lo que yo hice.
En aquella época, estamos hablando como del año 1979, en aquella época había una revista que se publicaba, una revista cristiana, que se llamaba Vino Nuevo. Era una excelente revista con artículos cristianos. Creo que era el pastor el que recibía esa revista o el que la tenía, pero llegó a mis manos una de esas revistas. Y yo me leí la revista y entre los artículos que venía allí, yo seleccioné uno. Yo dije, este tema es el que yo voy a predicar. Entonces yo me leí el artículo, me aprendí el artículo de memoria en todos sus puntos, todos sus temas, subtemas, ¿verdad? Entonces cuando yo voy a predicar, lo que yo prediqué era aquel buen artículo cristiano que yo leí allí. Y yo sé que me memoricé gran parte del artículo y seguí la secuencia en que allí venía. Y a los hermanos les pareció bien. Pero lo que quiero contarles es, obviamente, que yo, en primer lugar, como joven inexperto, sin mucho conocimiento, y también joven que aunque había comenzado la vida cristiana a los 15 años, pues obviamente yo no tenía ni la experiencia ni el conocimiento. Lo que yo prediqué en realidad vino de aquí, vino del artículo escrito a mi cabeza y yo lo prediqué. No era mío en realidad. No era mío porque, no solo porque me lo aprendí allí del artículo que leí, no era mío porque mucho de lo que decía a mí me pareció bien, pero en realidad no era parte de mi vida. O sea, yo ni siquiera fue que estudié la palabra de Dios, aunque el artículo era cristiano y era bueno. Aun si ustedes y yo dijéramos que el artículo estaba comunicando la palabra de Dios, yo hice el paso 1, estudiar la palabra de Dios, generosamente hablando. Digamos que yo estudié la palabra de Dios y me salté el segundo paso, vivir la palabra de Dios. Me salté del 1 al 3 y prediqué la palabra de Dios. Eso fue hablando generosamente. Yo hice el paso 1, me salto el 2 y hago el 3. Eso no es lo correcto, amados hermanos. Hay un orden aquí. Hay muchas personas que están predicando la palabra de Dios sin hacer el paso 1, sin estudiar la palabra de Dios. ¿Y de qué predican? Se pregunta uno. Bueno, algunos predican de su experiencia, de lo que viven, de lo que han aprendido ellos en su experiencia y su experiencia cristiana también. Ahora, lo que vivimos como cristianos no tiene nada de malo. Sin embargo, es saltarse el paso 1 y es predicar de la experiencia. Entonces es unir el 2 y el 3, pero sin el 1 no puede ser. Ese no es el método de Esdras, ese no es el proceso de Esdras. Hay personas también. Nosotros sabemos que hay personas que se dedican al estudio de la palabra de Dios, pero no viven la palabra de Dios. Es más, hay estudiosos de la palabra de Dios que ni la viven ni la predican. O sea, se quedan en el paso 1. Ese no es el plan de Dios, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios, amados hermanos, es que nosotros conozcamos la palabra de Dios porque estudiamos constantemente la palabra de Dios. El propósito de Dios es que nosotros vivamos su palabra, encarnemos su palabra, que la palabra se haga vida en nosotros. El propósito de Dios es que nosotros comuniquemos su palabra, hablemos de su palabra, enseñemos su palabra. Ahora, ustedes saben que a veces nosotros asociamos el estudio con la mente. A veces comparamos la vivencia, el amor a Dios con nuestro corazón y la enseñanza, desde luego, con el hablar, con nuestra lengua, con nuestra boca.
Bueno, la palabra de Dios debe llegar a nuestra mente, debe bajar a nuestro corazón y debe salir de nuestra boca. Ese es el orden de Dios. Porque nosotros debemos ser cristianos que amamos a Dios, servimos a Dios y enseñamos su palabra. Enseñamos su palabra. Hermanos, yo creo que Esdras aquí nos da un ejemplo para nuestra vida. Ustedes que son líderes, ustedes que tienen la oportunidad de enseñar, ya sea niños, jóvenes, adultos, en la iglesia, en las casas, ya que nosotros evangelizamos, déjenme decirles, Esdras había preparado su corazón. Esdras había preparado su corazón para investigar la ley del Señor. Esdras había preparado su corazón para practicar la ley del Señor. Esdras había preparado su corazón para enseñar a Israel la ley del Señor. Amados hermanos, que en la iglesia Tierra Fértil, en Esquel, que la iglesia Tierra Fértil esté llena de creyentes dedicados a escudriñar la palabra de Dios. Hermanos, déjenme decirles que lamentablemente nosotros a veces en las iglesias no hemos enseñado bien, ni siquiera a leer la Biblia lo hemos enseñado bien. Hermanos, para leer la Biblia hay que leerla libro por libro. Es decir, si usted va a leer Romanos, comience en el capítulo 1 de Romanos y termine en el capítulo 16. O sea, léase toda la carta. A veces nosotros hemos enseñado que usted puede leer un capítulo de Romanos y luego léase un salmo y luego léase algo allá de Génesis y luego léase un proverbio. No, hermanos, así no es como se lee la Biblia, porque así no es como se entiende la Biblia, así no es como se interpreta la Biblia, así no es como se conoce el mensaje de la Biblia. Si usted quiere conocer lo que la palabra de Dios realmente dice, en lugar de pura imaginación humana, de pura invención humana, usted lea la Biblia libro por libro. Sí, te diga, voy a leer Mateo. Sí, comience en el capítulo 1 de Mateo y vaya en orden y termine en el capítulo 28. Si no pudo leer los 28 capítulos en un día, entonces divida y diga, bueno, hoy me leo 14, mañana los otros 14 capítulos. Si usted dice, no, 14 capítulos son muchos, bueno, léase 5 capítulos hoy, 5 capítulos mañana, los 5 que siguen después. En fin, tómese una semana para leer el Evangelio de Mateo, pero léalo completo, porque así es como usted va a captar el mensaje de Dios. Debemos aprender, inclusive comenzar a leer la Biblia, a leerla bien, a leerla de principio a fin, a leerla libro por libro. Así es como debemos de leer, y el leer es el comienzo del estudio de la palabra de Dios. Y de seguro allí la iglesia tendrá algunas opciones de estudiar la palabra de Dios, o tal vez allí en la ciudad o en el país haya opciones. Ahora hay más de una manera como podemos conectarnos para estudiar la palabra de Dios. Recuerda entonces, Esdras había preparado su corazón. Esdras había preparado su corazón para investigar la ley del Señor, para practicarla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es mi oración para la iglesia Tierra Fértil en su 10º aniversario, que ustedes, hermanos, sean una iglesia dedicada al estudio de la palabra del Señor. Una iglesia dedicada a vivir, a practicar la palabra del Señor. Una iglesia dedicada a enseñar, a predicar la palabra del Señor. Que Dios me les bendiga a todos y que el Señor me les dé muchos años más como iglesia. Y gracias de nuevo, hermano Manuel, por su amistad y por su invitación a ser parte de este aniversario. ¿Quién quita, verdad? Y el Señor nos dé la oportunidad algún día de poderlos visitar y poderlos conocer en persona a todos ustedes.
Esas son cosas maravillosas que solo el Señor sabe y solo el Señor puede darnos esa oportunidad. Pero reciban un abrazo a la distancia en este año de pandemia y de distanciamiento social. Reciban un abrazo en el Señor. Que Dios me les bendiga, y ha sido para mí un gran privilegio compartir con ustedes la enseñanza en este día. Dios les bendiga, hermanos. Y en tus ojos hay fuego de amor por mí. No puedo resistirme más. Mi vida encontró su lugar. En tus ojos hay fuego de amor por mí. No puedo resistirme más. Mi vida encontró su lugar. Mis ojos están mirando tu rostro por siempre. Quiero amarte, Cristo. Mis ojos están mirando tu rostro por siempre. Quiero amarte, Cristo. En tus ojos hay fuego de amor por mí. No puedo resistirme más. Mi vida encontró su lugar. Mis ojos están mirando tu rostro por siempre. Quiero amarte, Cristo. Mis ojos están mirando tu rostro y por siempre. Quiero amarte, Cristo. Mis ojos están mirando tu rostro por siempre. Quiero amarte, Cristo. Mis ojos están mirando tu rostro por siempre. Quiero amarte, Cristo, por toda la eternidad, por toda la eternidad, por toda la eternidad. Voy a amarte hasta que tú vengas. Por toda la eternidad, por toda la eternidad, por toda la eternidad. Voy a amarte hasta que tú vengas. Por toda la eternidad, por toda la eternidad.